primera exposición que está a cargo del doctor Félix Laime Pairumani, lingüista aymara y catedrático de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Ha sido conferido el título de honoris causa por esa casa de estudios por su valiosa producción de varios libros sobre la cultura y la literatura aymara. Doctor Félix Laime, Jupaochaja Eistane, con jamás Jupaja Universidad Caixa Católica Boliviana, Oxano Paja Yatichiriwa, Ucampachasa, Aymara Rut Jajay, Amarana Karaki Jupaja Yaticharaquisto, Yatjatapjaraktan Jupampi Chikt Atajicha Juparu, Ucamaja Unicht Añani, Ucakip Karakiwa con Hamza Hichuruja, Hiwasaroja Sistane. Hayaya, Hilata Félix. Kamisaki Hilatanaka Culiacanaka Hichuro Nayaro Hawil Apjitu Gata Karujutawaipa era Aymara Hanakat Parlañanza Sinano Gatchaja Akanaja Castellán Parlir Aymar Parlir Kumanakarakitano Gatchananja Aka Wakiataja Castellano na Wakiatawa las características fundamentales y elementales del idioma y cultura aymara. Sin el conjunto no se entiende la parte. Tampoco se entiende sin el concepto definitorio, la parte ni el conjunto. Por eso será necesario primero introducirse en las características generales lingüísticas y históricas de nuestro tema. Además, el fraccionamiento de los elementos constitutivos para entender un idioma, una cultura, no son parte de la epistemología andina. Así que para ver la polisemia aymara, primero hay que descubrir todos los elementos que conforman el mundo cultural y lingüístico del tema. Por tanto, tocaremos muy brevemente su tipología, su carácter común o extraordinario dentro del conjunto de las lenguas y culturas. Después, sus características lingüísticas y culturales para de manera fácil entender la polisemia aymara. Primero, no llegaremos al capítulo de Emeterio Villamil de Rada. Este requiere otro seminario especialmente diseñado para tratar temas de Villamil de Rada. El idioma, tipología lingüística. El idioma aymara es una lengua sufijante por excelencia, esto es la raíz más una seguidilla de sufijos. La raíz puede ser verbal o nominal, más la suma de sufijos. No hay prefijos, afijos, menos infijos en el aymara. Por esas características, este tipo de lengua se llama sintético o polisintético y por eso será interesante conocer esta lengua de cerca. Lo extraordinario. La realidad es compleja y sin embargo ello no atenta a su sistema y unidad frente a otras lenguas. Sale de los parámetros culturales, lingüísticos y occidentales. Esa es su mayor riqueza. Estudiar dicha cultura es como un paseo en un mundo totalmente novedoso. La cultura aymara tiene una forma distinta de concebir y hacer las cosas. Con ello sale de los límites de los conocimientos culturales de otras civilizaciones. Por tales axiomas, los representantes lingüístico-culturales aymaras son extraordinarios. Veamos de cómo son tan singulares. Sus características lingüísticas. Los fundamentos de la lengua y cultura aymara en su gran mayoría son opuestos al del castellano. Los puntos de partida, la concepción, el fondo, las formas de ver y hacer las cosas son distintas. El género, las personas gramaticales,
El orden de las palabras en las frases u oraciones son sujeto, objeto, verbo. Y no son, como en otras lenguas, sujeto, verbo, objeto. El uso de adjetivos y adverbios son diametralmente opuestos a los del castellano, cuando se revisan y comparan ambas gramáticas. La sintaxis aymara se basa en sujeto, objeto, verbo y no en sujeto, verbo, objeto. Y para esto hasta la física cuántica ha descubierto lo que el budismo y el empirismo han sostenido por miles de años, que la división entre sujeto y objeto es imposible y que no se puede hablar de una realidad independiente del observador. Personas gramaticales. A diferencia de otros idiomas, el aymara tiene 4 personas gramaticales. Adecuado al orden del castellano serían naya, juma, jupa y was. El castellano solo reconoce 3 personas, eso lo sabemos todos. Sin embargo, desde la perspectiva propiamente aymara serían jupa y jiwasa. Solo existen 2 personas importantes. Entre todas las personas gramaticales se da preferencia a la segunda persona, es decir, a la persona a quien se habla directamente. En esto consisten la cortesía, las buenas relaciones aymaras. Explicado, tendríamos aymara jiwasa, jupa. En el jiwasa está contenido el juma y el naya. Y lo mismo pasa en el quechua. Es igualito. Un ejemplo nos dará las medidas de la magnitud de este hecho cultural y lingüístico. Cuando decimos por teléfono, sí, ahorita vengo. Para uno que ya aprendió bien a hablar el castellano, como es Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo, está mal dicho aquello. Él dice que se debe decir, ahorita voy. Claro, eso es en el español. Aquí, ¿quién es más importante? Quiero decir, en el mundo aymara, ¿quién es más importante? ¿La primera persona o la segunda persona? En todo caso, en el castellano, el más importante es el yo. Y para el aymara no, es el juma. Y esto todavía, como La Paz hemos dicho hace rato, creo que nuestras autoridades han dicho, es un centro en el que todavía cohabitan 2 grandes culturas. Entonces, nos codeamos cada vez de esto y no los entendemos. Tanto la tercera persona gramatical en cuanto a género como la cuarta persona del aymara nos muestran cuán distantes están las 2 culturas, la española y la aymara. La una se queda como un idioma que intuye y lleva la discriminación de género en forma vertical, y la otra que no lo hace, más bien lo pone en horizontalidad, la aymara. En un contexto social, el uno se queda como con la individualidad y la otra con una manifiesta realidad comunitaria. Como se verá, existen grandes brechas que armonizar entre estas 2 culturas que se codean día a día en nuestro país. El género en aymara. El aymara no tiene el género gramatical, sino solo el semántico. Un castellano hablante dice en tercera persona singular, él o ella. En aymara se dirá tan solo jupa. Dicen que aquella expresión no siempre indica género, pero es evidente que señala una categoría sexual. Una de estas evidencias es la inmediata distinción del género cuando se habla en español. Quiera o no, el castellano tiene una carga de discriminación a la mujer. Si no fuera así, el Ministerio de Asuntos Sociales de España no estaría tratando de enmendar el sexismo en el español. Las personas de extracción aymara quechua, por ser la lengua eminentemente oral y una cuestión de espontaneidad, cometemos errores en esta categoría cuando nos expresamos en castellano.
a menos que seamos personas bien entrenadas en el uso del castellano. Incluso a ellos, en el momento menos esperado, se les ven cometiendo ciertos errores al hablar. A los aymaras hablantes no es extraño oír expresiones como la programa o una tema. Eso no es más que una evidencia patética de la diferencia de género en ambas lenguas. Ya alguna vez habíamos dicho, en este sentido, para hablar correctamente y evitar recibir muecas peyorativas de censura, resulta necesario reflexionar sobre el tratamiento del género gramatical en el castellano. Y también habíamos dicho, por cierto, en estos tiempos posmodernos, el género gramatical puede resultar una ventaja para algunos y una desventaja para otros. Varios paradigmas actuales como horizontalidad, alteridad, equidad de género, entre otras, contradicen a ciertas lenguas que marcan con preferencia el género gramatical. Quizá por eso Umberto Eco estuvo en la búsqueda de la lengua perfecta. Claro, con ese título lo publicó en 1999 este filósofo y semiólogo italiano. Entonces, revisando este cuadrito, podemos ver que el castellano tiene género gramatical, él, ella, y género semántico, hombre, mujer, macho, hembra. En cambio, la aymara no tiene género gramatical, solamente tiene el género semántico, chacha, huarmi, orjo, hacho. El movimiento en aymara. Sabemos que en el español el acto de mover tiene los términos de llevar y trasladar, pero en estas palabras se usan para cosas de cualquier contextura. En aymara, desde el sentido polisémico, cada cosa, de acuerdo en su forma y contextura, tiene un término específico. Y aquí una breve muestra del verbo llevar, apaña, llevar cosas en general, incuña, llevar bultos semisólidos, ituña, llevar cosas sólidas, cajones, piedras, computadora, etc. Ecaña, llevar prendas de vestir, cuerdas. Ayaña, llevar objetos largos y sólidos. Azaña, llevar objetos cóncavos. Guayuña, llevar al borracho, etc. En el aymara existen unos 40 verbos llevar y unos 30 sufijos de movimientos, con lo que se llega a generar un millar de verbos. Es parecido al esquimal, que tiene 40 blancos, y los castellanos tienen 2 o 1, y la aymara tiene 2 nada más. Por otro lado, en esta lengua y cultura, el movimiento se lo concibe de distinta manera que en otras culturas. En todas las manifestaciones sociales, en especial rituales para la vida, se gira al contrario a las manecillas del reloj. Para el aymara este giro representa y simboliza el bien y la vida, y lo contrario es el mal y la muerte. ¿De dónde sacaron semejante concepto?, dirán muchos. La razón es sencilla. El viento y el agua giran en el hemisferio sur en forma opuesta a las manecillas del reloj occidentales. Esas son leyes surgidas en la madre naturaleza, y por eso y por respeto a su diosa Pachamama no deben ni pueden girar en sentido contrario, a menos que sea necesario. En todo caso, esos giros contrarios se deben armonizar. Por eso al bailar el huayño giran en ambos lados. El hombre hace girar a la mujer a ambos lados, derecha y luego a la izquierda. Mientras los aymaras habían descubierto las corrientes de aire o viento o agua hace 5.000 años, los europeos en sus viajes marítimos recién lo supieron en el siglo XIX, como Alexander von Humboldt en 1857, Alcides d'Orbigny en 1839 y Gaspar Gustavi Coriolis en 1836. Hoy se conocen los movimientos de viento y agua como corrientes de Humboldt, efectos Coriolis en la navegación marítima. El conocimiento personal, nos vamos a otra cosa ahora. Existe en la morfología de esta lengua sufijos que marcan precisamente lo que uno ha visto
o lo que ha visto referido a uno respecto a una persona, un asunto. Un hablante de esta lengua siempre está seguro de expresar algo, de afirmar si le consta o no. Si no le consta, si se le ha referido sobre algo, o si le ha leído o se ha imaginado que es así, usarán los sufijos correspondientes para dichos casos. Hartman, una lingüista americana, dice: esta división del mundo entre el conocimiento personal y no personal es totalmente natural para los aymaras. Obvio. Esto se puede apreciar con claridad en el siguiente cuadro de sufijos verbales personales del aymara. Yo no puedo leer porque ya, hasta el ojo ya se me está oscureciendo, pero ustedes ahí tienen para poder comparar y saquen las fotos, es posible, o si no, lo piden a las autoridades para que les copien este PowerPoint. Después de haber revisado el cuadro de sufijos personales, verbales, se verá algunos ejemplos. Me estoy refiriendo a esto que el yata, ¿ya estás en otro? ¿Ya está borracho? Ah, no, perdón. Primer ejemplo, Tibolaj alajpacha sarana versus Tibolaj alajpacha sarataina. En esto muchos aymaras cometemos errores. Una cosa es la otra y otra la otra. Incluso las radios, que yo los escucho muy bien, con mucha atención, con el objetivo de estudiar más a profundidad de la aymara, mis locutores lo arruinan todo. A veces están viendo, a veces no están viendo. El primero dice que ha visto, el segundo dice que no ha visto. El zorro viajó al cielo, dice el primero, o sea que ha visto. Le consta, debe estar loco. El zorro había viajado al cielo, ese es el siguiente, el Tibolaj alajpacha sarataina. ¿Quién entiende? Esto es terrible. En la primera, para el que afirma la oración, le consta el viaje del zorro al cielo. Eso es falso, por lo tanto, quien dice eso debe estar loco. En cambio, en la segunda oración dice que no, dice que había, no le consta. Dice que le han referido sobre el viaje del zorro al cielo. Ese está loco, no él. Aquí tiene sentido. La referencia puede ser de mucho tiempo o de un anónimo. Entonces pasa a ser un cuento, una referencia de tercera mano. Como tal, está muy bien para disfrutar del humor. Segundo ejemplo. En castellano de España se dice: Simón Bolívar nació en Caracas el año de 1783. Está en la historia de Bolivia, el más voluminoso que se vende, creo que su autor es candidato, creo. En el mundo andino, los aymaras escribiríamos, Roberto Choque, por ejemplo, debería escribir así: Simón Bolívar había nacido en Caracas el año 1783. En el primero de... Bueno, ¿para qué me voy a reír? Mejor ustedes. En aymara, Simón Bolívar tataj Caracas marcan huaranca pacalpataca quimsacaltunca quimsani marana yuritaina. ¿Estamos? En el castellano oficial de España se dice así, aunque no has visto, se dice que has visto, hay que mentir. En el castellano andino no es extraño el uso frecuente del pluscuamperfecto había. Todos hablamos había venido, dice que había dicho, ¿sí? Claro, es que estamos hablando de nuestra lengua aymara, pero el castellano. En aymara no se miente, ¿te consta o no te consta? Y si no, pones inasa, ¿estamos? Cuando una persona aymara genuina se expresa con el pluscuamperfecto había, si no le consta, usará sufijos de constancia. Solo un aymara civilizado puede expresarse sin el pluscuamperfecto había. Y entre paréntesis les digo, si ustedes leen Raza de Bronce, ¿conocen quién es el autor? Está lleno de había. ¿Qué quiere decir eso? Que Alcides Arguedas no escribió el libro. Porque es un hispanista terrible, ¿sí? Lo que ha hecho es una transcripción
de los eventos y de los cuentos aymaras. Está a la vista, terrible. Los componentes son, en primer lugar, la lengua y luego simultáneamente la cultura. Para esta ocasión tenemos como componentes culturales los siguientes. Ya he terminado en cuestión de asuntos de lengua. Ahora iré a asuntos culturales o características culturales. Y con eso después me voy, espero de que me aguanten. El pensamiento aymara propiamente dicho, las aparentes contradicciones, las concepciones espontáneas para espacio-tiempo, la conjetura o el tercero incluido y la lógica trivalente o difusa. El idioma no lo es todo. El idioma es apenas una mitad transversal de un todo. Como en todas las lenguas, la cultura y el idioma son una realidad simultánea, dividiéndose en varios temas, además de diversidades o variaciones regionales, culturales y lingüísticas. Por eso es compleja. Para conocer bien un idioma también se debe conocer su concepción económica, sus aparentes paradojas. Porque un idioma no es un alfabeto Morse o un idioma robótico, además de que también puede reflejar esa realidad, la polisemia de sus vocablos va más allá. Refleja toda una realidad, por más compleja que sea. El idioma refleja el trama y drama de sus pensamientos, mensajes de sus mitos, leyendas, la moraleja de sus cuentos o fábulas, así como la profundidad de sus sentimientos. Las preferencias y los simbolismos de los colores en su indumentaria, sus rituales aparentemente paganos, sus aparentes e injustamente consideradas supersticiones y supercherías, hasta el propio concepto político, sus aparentes conflictos internos, son temas que reflejan un idioma, en especial, en nuestro caso, el idioma aymara. Toda cultura tiene su filosofía y en ella un conjunto de paradigmas, los cuales a su vez cuentan con una lógica. Esta vez solo tocaremos 3 trascendentales temas de cultura aymara. Aquí se trata todo de una manera sumera y rápida, sin afanes de agotar. Que eso lo hagan otros, y no será en esta oportunidad, mejor sin esta. El espacio-tiempo aymara. Uno de los componentes culturales es el tiempo-espacio. El espacio-tiempo en aymara son 2 realidades simultáneas. No son como Isaac Newton afirma, 2 realidades separadas y hasta con nombres propios, uno el tiempo y el otro el espacio. En aymara desde hace más de 5.000 años, esas 2 realidades fueron una sola, con el nombre de Pacha. Además, nunca fue concebido como lineal, sino como cíclico, y por eso lo denominan Pachacuti, el retorno del espacio-tiempo, es decir, cíclico. Aunque el espacio-tiempo, según la física cuántica, no existe. En nuestro caso es que son concepciones culturales necesarias. Porque entonces no habría ayer, ni mañana, pasado y futuro, ni la existencia del reloj tendría sentido, el calendario y la agenda. El tiempo en aymara se la ve desde 2 perspectivas, lo que se está viendo y lo que se ha visto, y lo que no se ha visto. En aymara el pasado presente está adelante, ha sido visto o está siendo visto. El futuro está atrás, no ha sido visto todavía y hay que esperar que pase el tiempo. No que nosotros vamos al futuro. Como metáforas para referirse al tiempo tenemos en dicha lengua palabras como Nairapacha, Jepurunac, Acatjepana, etc. Sin embargo, Pacha no ha sido entendido gramatical ni culturalmente en Bolivia en su exacta dimensión. Aquí reitero y pongo una muestra rápida de la dimensión lingüística y el resto es obvio. Existe 4 pachas, 2 léxicos y 2 sufijos. Pareciera que los aymaras actúan arriba y abajo, y la cuatripartición, ¿ya? Hasta en eso los aymaras son así. Los cuales podemos organizar de la siguiente manera.
El primer pacha, espacio-tiempo. Su oponente pacha, pachpa, mismidad. Del espacio-tiempo tenemos Pachamama, Pachacute, Incapacha, Chulpapacha, etcétera, etcétera. Del otro tendremos Jupapachao Tinkuski, Ucapachpao Julia. Dos ejemplos tengo ahí. Los sufijos. Sufijo inferencial pacha. Este es un gran sufijo. Pertenece a la lógica trivalente o tetralética, si quieres. Sarpachawa, con verbo. Es un sufijo verbal. Y si quieres poner con alguna persona o algo, jaque pachawa. Jaque no es verbo. Por tanto, necesita verbalizador. Y ahí está sobre la I, dos puntitos. Eso se llaman dieres en castellano, pero en aymara se llama alargamiento vocal. En el otro lado, pacha, totalidad holográfico. Es un sufijo. De ahí se habla de maipacha, tappacha. ¿Sí? Entonces, el conjunto folclórico de canciones indígenas que dice que es alajpacha, ¿cómo se escribe? Ahí el lío, ustedes arreglen eso. Como se podrá apreciar en este tetragrama, el pacha nos enseña muchas cosas de la cosmovisión andina. Esta palabra seguramente es palabra filosófica del origen mismo de las culturas andinas. Y en cuanto, si el término es aymara o quechua, se puede afirmar que es de ambos. Porque esas dos lenguas son lenguas en contacto o quizá lenguas hermanas desde hace miles de años. ¿Dónde queda el futuro? Estamos acostumbrados a responder de una manera cultural recientemente aprendida con la civilización, es decir, desde una sola perspectiva cultural y lingüístico colonial, la que tiene valor, la que es verdad absoluta, obvio según los verdugos. Tratándose de las diferencias en la concepción del espacio-tiempo, ¿dónde queda el futuro? La respuesta andina hoy en nuestro contexto es depende. ¿Cuántos 1 más 1? ¿De dónde sacas que es 2? Depende. Bueno, ¿para qué voy a discutir con ustedes? Depende para quién, para los andinos o hispanos. Depende de qué estás hablando, de seres o de cosas muertas. Ahí está. Para los andinos el futuro queda atrás, nunca ha sido visto. ¿Sí? Desde el punto de vista metafórico se llama jepa. Al pasado se lo denomina naira pacha. Naira, ojos, pacha, espacio-tiempo que queda adelante. Y está delante porque ha sido visto, vivido, sufrido o disfrutado. El pasado se lo recuerda, en cambio, el futuro es totalmente incertidumbre. Al contrario pasa en otras culturas, por ejemplo, la modernidad occidental hispánica, dice, pasado pisado, el futuro está adelante. Significa que van por un tiempo lineal del pasado al futuro. Están mirando al futuro, aunque no la ven. Por cultura se debe conocer a dos personalidades, Isaac Newton y Albert Einstein. El primero descubrió las leyes de la gravedad universal y estudió la descomposición de la luz, divulgando de manera absoluta que el tiempo está separado del espacio y además es siempre un trazado lineal. El segundo, es decir, Einstein, en 1905, formuló la teoría de la relatividad y anunció que el espacio y el tiempo son simultáneos y no son lineales. Para los andinos, el espacio y tiempo está compuesto por dos realidades simultáneas que se tratan de una sola realidad, tiene un solo nombre, pacha, ya lo hemos dicho. Reitero, para otras culturas el tiempo fue lineal, pero en la andina es concebido como cíclico, se la llama pachacuti. Pacha, espacio-tiempo, cuti proviene del verbo aymara cutiña, regresar, volver, retornar. Esto no es reciente, incluso hubo un inca muy conocido en la historia con el nombre de Inca Pachacute, que vivió entre los años 1433 a 1471. Ni como que los andinos se los puedan plagiar de los europeos, ni siquiera ellos sabían eso, ni siquiera habían llegado a América. Y el Pachacute, retorno del mundo, ya está aquí. Eso no nos damos cuenta.
En esta era, para el occidente ya es espacio-tiempo simultáneo y cíclico. Y, según Paniker, hoy rige una nueva concepción, el retroprogreso. ¿Sí? Europa está recuperando todas las culturas y nosotros nos estamos avergonzando. Paradigmas culturales. La mejor manera de llegar a entender a una nueva cultura es conocer sus paradigmas. Escúchelo bien. Y esto supone estudiar antes lo que es el paradigma. Suponiendo que ya saben lo que es, voy a tocar solo 4. Para muchos ha llegado el nuevo tiempo, la era de retomar sus culturas. Para otros la hora de estudiar y cambiar de paradigma. Es lo que les toca a los occidentales. Toda cultura tiene su filosofía y en ella un conjunto de paradigmas, los cuales a su vez cuentan con una lógica, lo hemos dicho hace rato y reitero. La andina por milenios creó una cultura basada en 4 fundamentos paradigmáticos. Seminal, si quieres anótate porque esto es clave, cuando te pidan las características de la Aymara no sabrás qué decir, entonces dirás seminal, reciprocidad, holográfico y comunitario. Con ellos puede llorar, reír, cantar y bailar, sembrar y cosechar, vivir y morir. Esos 4 paradigmas en Aymara serían Hata, Aini, Pachamama y Ayllumarca. Cuidado con malos pensamientos. El seminal porque sigue el modelo de desarrollo biológico, lo demostró el filósofo Kuch, que estudió a los aymaras y quechuas. Es una convivencia armoniosa entre el ser humano y su entorno. Es decir, reciprocidad, complementación, temple. El arte de vivir es como llegar a armonía con el otro. La reciprocidad hace dependientes a unos de otros. Así, todos son tributarios de todos y eso obliga a una práctica social comunitaria. Además, viven una visión holográfica, puesto que no entienden la parte sin el todo. Y lo hemos dicho al principio también. Ahí está. ¿Alguna vez han pelado ustedes a la arveja o a la habas? ¿Sí? Exactamente es igualito que la huipala. Ahí está el blanco armonizador de la huipala y el asimile, el blanco armonizador, germen y vitalidad para la futura planta. La lógica trivalente. Alguna vez dije, un bloqueo provoca protestas de los pasajeros en una flota. Unos están contra el bloqueo y otros a favor. Una mujer aymara se quedó muda y meditando. Le increparon a ella, ¿estás con ellos o con nosotros? La mujer dio la razón a ambos, tanto los bloqueadores como los que están desesperados en la flota. Y todos se burlaron de ella. Es el encuentro de lógica aristotélica versus lógica trivalente aymara. Las culturas andinas responden más a una lógica trivalente, es decir, tiene 3 valores, verdadero o falso, y quizás o tal vez como valor, además de 2 valores. Lo probable marcada con la palabra inasa y los sufijos chi, esto los lingüistas aquí saben bien de qué estoy hablando, pero para los profanos tal vez, ¿no? Pero no tengo tiempo para explicar porque yo tengo un tiempo marcado. Conjetural y pacha de referencia, fija su personalidad en los enunciados de la sintaxis del mencionado idioma, pues se realiza con sufijos en vez de palabras de conexión. Y es así que existen varias posibilidades de conclusiones a partir de premisas dudosas. La ambigüedad tiene valor, la incertidumbre es importante para el aymara. Javier Amaro y Emilio Molina dicen que la lógica de la aymara es tetraléctica, falso, quizás falso, verdad y quizás verdad. Sin embargo, eso no afecta para nuestras políticas. Sus aparentes contradicciones. Comunitarios y faccionalistas. ¿Quién los entiende? Dijo Javier Albó cuando llegó de España y estudió a Chacache. Debe tener razón porque es hijo de la lógica aristotélica. Para ellos es falso, verdad. No los dos a su vez, está prohibido, eso en Aristóteles. Para muchos, paradójicamente, el aymara se va por una tercera posibilidad. Si bien para cosas concretas, usa el de la lógica aristotélica,
Para hablar con la Pachamama y sus dioses usa la lógica trivalente, tetraléctica, hoy llamada difusa. La lógica bivalente, trivalente, además de la lógica bivalente, falso, verdadero, reconocen la existencia de la incertidumbre. Quizás, tal vez, es decir, tiene la lógica trivalente y en verdad no es más que la tetraléctica. Hay cosas evidentes que se pueden resolver con la lógica aristotélica, ¿sí? Y otras invisibles o cuánticas con la trivalente, hoy llamada difusa. ¿Qué más adelante, si es que el tiempo lo permite, lo ampliamos? Como esas, deben haber otras aparentes paradojas, contradicciones, dualidades, trivialidades, como a mí me lo han dicho cuando he dicho mi diccionario, es muy trivial. Qué brutos, no han entendido la lógica tetraléctica. Y ambivalentes. Por el contrario, hoy se vive en una era de la incertidumbre, donde las ambivalencias se dan a diario y hoy ya son vigentes, con más frecuencia en un mundo del caos. Es decir, la lógica de la Aymara ha vuelto, 4 principios de la posmodernidad han vuelto. Sí, si seguimos hablando mejor nos vamos a sacudirnos aquí. Para concluir, con todo ello, hemos abierto todo un abanico de áreas de la Aymara, algunas ya estudiadas y otras aún en sus inicios. Tenemos esperanzas de que este seminario y otras pueden continuar con más estudios en cada uno de los temas. El estudio de la Aymara no es patrimonio de una sola especialidad, sino de varias, quizás muchas. No solo deben ser solo lingüistas o antropólogos, además de las otras disciplinas deben estar también aportando sus conocimientos los arqueólogos, los musicólogos, astrónomos, los físicos sobre todo. El Aymara tiene mucho que ver con la física cuántica, que aquí ni siquiera la hemos tocado en gran escala. Pero si los toco, me van a sacudir ustedes, me van a pegar, no, mejor no. Estamos en un mundo diverso, dentro de un contexto científico interdisciplinario. Muchas gracias.